Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Hoy todo tiene una casualidad, una coincidencia, una causalidad. Hoy, 2 de febrero del año 2024, a 25 años de la juramentación, luego de una abrumadora victoria electoral del comandante Hugo Chávez, ocurrida en diciembre del año 1998, seguramente el 2 de febrero de 1999, nos toca, aparte de celebrar ese proceso constituyente que culminó en ese año 99 con la aprobación de la Constitución Bolivariana de Venezuela, de la cual nos tocó la honra de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de dicha Asamblea Constituyente. Hoy, repito, desde el auditorio del Ministerio Público, vamos a informar, transmitir con, yo diría, una abundante pero histórica, relevante muestra con los elementos de convicción necesarios que nos lleva a decir sin dudas en la importancia y trascendencia de este día para el Ministerio Público que hemos logrado el total esclarecimiento del lamentable caso de doble asesinato que ocurriese el fatídico 19 de enero del año 2015, en donde luego de una serie de diligencias tan importantes que realizamos, como bien lo dije, hemos logrado esclarecer con una decisión que voy a abundar en datos y detalles, una decisión del Tribunal de la Causa que tomó a bien la reapertura de este terrible caso que culminó lamentablemente con la vida de uno de los autores musicales más importantes de este país, como el Tyron González Canserbero. Referir que vamos a conocer, así lo siento, una inolvidable lección que se va a recibir, yo diría, luego de esta audiencia preliminar que se realizó el 1 de febrero, hasta la medianoche de ese 1 de febrero, le vamos a dar una inolvidable lección a los piratas, yo los he calificado así, a los piratas mercenarios del derecho, pero piratas y bandidos también, y sus contados, yo diría con los dedos de la mano y sobra, cómplices mediáticos, muy pocos y ya al descubierto y repudiados, porque acompañaron la versión inicial de la tesis falsa, ya totalmente revelada, del homicidio-suicidio en el caso de la muerte de Canserbero y Molnar. Quienes han, como dije, gozan ya del repudio por actuar a las puertas de los tribunales, así lo he dicho, como zamuros en los vertederos de basura o como caimanes en boca de caña, al buscar captar siempre clientes, sindicados de haber cometido los peores atroces crímenes en este país, los crímenes más abominables, los captan ahí y salen a defenderlo, muchas veces en contra de las verdaderas víctimas. Sin embargo, después de 3 meses de una ardua investigación en la que se realizaron 154 diligencias, hemos logrado
un resultado histórico en materia de investigación penal que será referente en América Latina para casos similares en el futuro. Sin lugar a dudas, estoy convencido que desde este Ministerio Público hemos dado una cátedra de criminalística que será recordada y tomada en cuenta en las escuelas de Derecho, no solo de Venezuela, estoy seguro de América Latina, del hemisferio occidental. Porque tenemos que recordar que la criminalística es una ciencia forense de carácter empírico y multidisciplinar que tiene como objeto investigar la escena del crimen para demostrar cómo se cometieron los hechos delictivos, quiénes fueron sus protagonistas y a qué motivaciones responden. En este caso, en un primer momento se encubrió, oigan bien, se encubrió lo ocurrido ese fatídico 19 de enero del año 2015, donde los hermanos Améstica, Natalia y Guillermo Améstica, cometen el doble asesinato de Tyrone González Cancerbero y Carlos Molnar. En tal sentido quiero destacar que se llegó a una conclusión en aquel momento falsa en detrimento de un inocente, como lo es Cancerbero, cuya imagen y memoria fue totalmente en ese momento difamada, ofendida, ultrajada. Su familia escarnecida totalmente. E incluso sus regalías robadas. Es decir, la víctima fue convertida en victimario y aparte de asesinarlo físicamente, pretendieron durante todos estos años asesinarlo moralmente. Pero como toda verdad sale a flote, no pudieron. Y lo dije en la rueda de prensa del 26 de diciembre, quisiera brevemente recordarlo porque, según mi criterio, lo que he investigado, lo que he podido observar, hay tres grandes casos que conmocionaron al mundo de la música y del arte, que devinieron lamentablemente en crímenes, en asesinatos, en los últimos 50 años. Por ejemplo, el asesinato de Víctor Jara, el cantautor trovador más importante de Chile. El autor intelectual de esa muerte fue Augusto Pinochet, nunca pagó por ello. Y vean esto, a 50 años del vil secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara, a 50 años después, eso ocurrió en septiembre de 1973. 50 años después, es decir, el año pasado, es, entre comillas, que la justicia chilena ha detenido a 7 ex militares del ejército chileno, donde nadie ha dicho si están detenidos y dónde están detenidos, porque sus edades oscilan entre 80 y 85 años, ¿no? Pero yo quiero recordar que en el caso de Víctor Jara, cuya muerte fue ordenada sin duda por Augusto Pinochet, él fue llevado luego de haber sido detenido en la universidad donde daba clases, fue llevado al estadio de Chile. Allí fue sometido a brutales torturas y luego fue asesinado. Su cadáver fue dejado en un terreno baldío en las inmediaciones del cementerio metropolitano el 16 de septiembre de 1973. El cantautor tenía 56 fracturas óseas, 44 balas en su cuerpo cuando fue encontrado. Apenas tenía 40 años cuando fue asesinado. Los presuntos responsables que han sido detenidos, más nadie ha hablado dónde están, qué hacen, si están en una residencia lujosa, detenidos. Sus edades oscilan entre 73 y 85 años, pero han estado 50 años sin que nadie los señalara.
y el autor irresponsable de la ejecución de Víctor Jara, estando vivo nadie, ningún tribunal en Chile lo encausó. Incluso estos 7 presuntos asesinos de Víctor Jara enfrentaron su juicio en libertad y no se sabe más nada de ello. Es porque alguna gente comenzó a decir, no, pero ¿y por qué ahora Tarek William se reabre el caso Cancerbero? No, yo tengo que recordar, y así lo voy a mencionar porque es importante, porque las teorías de conspiración no pudieron enlodar para nada esta investigación. Asesinatos como estos, vean ustedes, por ejemplo, en el caso de Víctor Jara esperaron 50 años y ni siquiera se sabe dónde están estos presuntos condenados. Eso no es que es una justicia tardía, 50 años después. Para mi opinión es un aguaje de justicia con lo que le hicieron a Víctor Jara y cómo lo destruyeron, donde quedó impune, aparte de los 5.000 desaparecidos en Chile por parte de la dictadura pinochetista, que protege todavía a muchos de esos asesinos y esbirros. Otro caso similar al de Cancerbero es el de Tupac Shakur. Lo vuelvo a recordar, él es un ícono del rap mundial. Su asesinato ocurrió en Las Vegas en 1996. Y vean ustedes, después de 27 años, en septiembre del año pasado, un hombre fue detenido y acusado por el homicidio de Tupac Shakur. Se trata del último sospechoso que, según las evidencias que 26 años después, casi 30 años después, dicen que fue un testigo y que estuvo presente cuando se dio el tiroteo donde muere Tupac Shakur. Y según muchos de los que hemos conocido su obra y su arte, pudiéramos decir que efectivamente no tuvo que ver con esa lucha o esa guerra entre la costa oeste y la costa este del rap de los años 90, etcétera, sino que ahí estuvo las manos de la FBI, porque Tupac Shakur era hijo de un activista líder del movimiento rebelde estadounidense que estuvo presa 1 año, y estando embarazada de Tupac Shakur estuvo presa, y ella misma fue su abogada y logró salir en libertad cuando le estaban vaticinando 3 cadenas perpetuas. Y siempre se dice que la incidencia de Shakur era tan importante, impactante, con el legado de su madre en la rebeldía, que el FBI pudo haberlo ejecutado. Pero vean ustedes, es ahora, 27 años después, cuando presuntamente un tipo que vio fue detenido. Y los autores materiales y los autores intelectuales, ¿qué? Por eso pienso que lo trascendental que hemos logrado acá, con este caso que conmocionó al mundo musical, no solo de Venezuela, de América Latina y del mundo, como fue la trágica muerte de Cancerbero. Antes de cumplir los 9 años de haber ocurrido el hecho, nosotros por segunda vez, en este caso personal, primero como defensor del pueblo entre marzo, abril, mayo del año 2015 y ahora el 1 de noviembre del año 2023, buscamos reabrir y esclarecer el caso. El 1 de noviembre del año pasado decidimos reabrirlo. Esta reapertura, obviamente por todo lo que he dicho, no fue un hecho casual, sino que estuvo motivada por mi permanente comunicación. Me gustaría que pudieran las cámaras enfocar al padre de Cancerbero y a sus hermanas presentes con nosotros, a Cheo, Jacqueline, etc. La comunicación permanente con ellos, su dolor, el de sus miles de seguidores que me emplazaban a reabrir el caso, nos hizo que luego de este año 2015 quisiera recordar, porque están presentes quienes estuvieron conmigo ese día,
siendo nosotros defensor del pueblo, pueden ver en pantalla, me reuní con las hermanas de Tyron González, cancerbero, en marzo del 2015, buscando reaperturar el caso. Luego, entre las diligencias que pedí en aquel momento, en marzo de 2015, fue, recomendamos exhumar el cadáver de Cancerbero. Increíble, ¿no? Todo eso de manera cronológica. Lanzamos incluso en ese momento unas teorías que revelaban que él no se había suicidado, sino que lo habían asesinado. Yo recuerdo haber dado una rueda de prensa donde yo hablaba de cómo alguien se va a suicidar y romper unos vidrios, según el testigo estrella, que era referencial Guillermo Améstica, que dice que rompió los vidrios, de la propia Natalia, cuando había un boquete en la ventana de la cocina, puesto que las romanillas de dichas ventanas fueron sacadas previamente. Y cómo se explica que un esquizofrénico loco que había matado o drogado a alguien sacara las romanillas y luego se lanzara, ¿no? Obviamente entonces el esfuerzo fue sumamente importante de rechazar la actuación del Ministerio Público de la época, que inclusive me informaron que iban a imputar a Cancerbero, como en efecto lo hicieron, porque según los fiscales de la época, Tulio Enrique Mendoza y Yoli Avelina Torres, más los funcionarios del 6CPC Delegación Aragua, según ellos, Tyron González había asesinado a Carlos Molnar y luego se había suicidado. Tanto es así que podemos mostrar en pantalla, y es importante que se vea el bochorno donde efectivamente los fiscales de la época, narrando de manera totalmente tóxica los hechos, referían, en la segunda página se puede ver, que Tyron González, quien de acuerdo a las experticias realizadas en la presente investigación se comprobó que fue quien diera muerte al ciudadano, quien en vida respondiera el nombre de Carlos Molnar. Imagínense ustedes qué barbaridad. Y allí, bueno, van posteriormente a eso, pueden ver en la otra lámina, unos detalles totalmente contaminados de lo que significó una investigación pirata totalmente inducida para mentir, donde al final referían allí que el tipo penal de homicidio previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal con posterior suicidio del autor del hecho, Tyron González, los llevaba a ellos a solicitar, como se puede ver al final, el sobreseimiento, ya que el presunto autor de la muerte de Carlos Molnar se había suicidado. O sea, llegaron a ese punto, si podemos ver el final con la firma, de dar, esta era la teoría ya oficial, o sea, ya imagínense lo complicado que para mí fue, primero como defensor y ahora como fiscal, ir en contra de una tesis oficial, pero la verdad, como dije, siempre sale a flote y vence, y así ocurrió. Nosotros, no creyendo en dicha versión y teoría, reabrimos el caso y obviamente, yo lo he dicho, lo voy a repetir, yo sí sentía y tuve el sentimiento de que tenía una obligación moral con Tyron González, a quien conocí en persona. Yo lo he dicho, en septiembre del año 2013, en el estudio de tatuaje que tenía frente al Centro Comercial Chacaito, ese gran hermano y genio del arte del tatuaje, Yomico Moreno, pude compartir con él una hora y observar que para nada era un demente depresivo, esquizofrénico, sino una persona absolutamente pacífica, tranquila, alegre, que en esa hora que compartió con nosotros lo que hacía era cantar sus canciones y compartir con quienes allí estábamos. Y obviamente se explica que hoy, apenas yo comencé a ver el expediente a los días, hubo un hecho revelador que rompe
todo lo anteriormente aquí mostrado, entre ellas las infames investigaciones de la Fiscalía de la época y del 6CPC, Delegación Municipal Maracay de aquella época, como fue ver entre una de las fijaciones fotográficas, ver nada más y nada menos que 2 puñaladas en el costado izquierdo que tenía Tairo González Cancerbero y que no fueron reveladas, que no fueron colocadas, que no fueron siquiera tomadas en cuenta en su autopsia. Para nada. Entonces, ¿cómo alguien que recibe 2 puñaladas y así está totalmente comprobado? ¿Cómo? Explíquenme. Ya muerto por las 2 puñaladas, va a caminar a la cocina, va a matar a alguien y se va a lanzar de un 10º piso, por Dios, si ya tenías 2 puñaladas. Todo esto estaba ocultado hasta noviembre del año 2023, que Cancerbero lo habían apuñaleado primero en el apartamento y luego lo lanzaron al precipicio. Nuestra búsqueda, nuestra, vamos a decir así, total documentación de recabar los elementos de convicción era ver quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, porque ya era un hecho con esa evidencia que él había sido asesinado. Y obviamente eso nos lo dimos cuenta cuando solicitamos el expediente y duró como 7 días para que nos lo dieran, porque vean ustedes, estaban depositados en un archivo totalmente botado en una caja, y allí comenzó el trabajo, un trabajo arduo con muchas diligencias que voy a detallar, donde los expertos determinaron que tanto Natalia como Guillermo ocultaron información crítica relacionada con el fallecimiento de Carlos y Tairo, y que el discurso expuesto tanto aquella vez como cuando los entrevistamos en noviembre del 2023 era poco creíble y se veía que estaban, aparte de mintiendo, ocultando lo que pasó. Lo primero que hicimos fue, aparte de la imputación por falsa atestación y obstrucción a la Administración de Justicia, era detenerlos, imputarlos y darles arresto domiciliario para tenerlos asegurados. El 21 de noviembre del año 2023, la Fiscalía 85 Nacional procedió a realizar imputación formal en sede fiscal en contra de Natalia Améstica y Guillermo Améstica por los tipos penales de falsa atestación y obstrucción a la Administración de Justicia. La investigación científica que fuimos desarrollando nos permitió ir cada vez más descartando la tesis original, que ya la mostré. Tuvieron la desfachatez de hacerla, un escrito en diciembre del año 2015. Nos permitió descartar la tesis original del homicidio-suicidio y construir la verdadera hipótesis. Fueron claves algunas de las experticias, quiero destacar algunas, como por ejemplo la reconstrucción de la caída libre, consistente en el lanzamiento de un muñeco con la misma consistencia y altura de la víctima, que a través de una ecuación matemática permitió obtener la distancia de la caída de Tairo González, constatando que el mismo fue lanzado. En esa experticia nos lo dimos cuenta, que fue lanzado, no que él se lanzó. La autopsia biopsicosocial, se entrevistaron un total de 24 personas quienes señalaron cómo era Cancerbero en vida, lo que determinó que no tenía ningún antecedente de psicosis o trastorno mental alguno. Al contrario, era una persona tranquila, dedicada a la creación. Debo recordar igualmente que toda esta experticia nos siguieron dando clave, testigos incluso que guardamos su identidad, al menos 2, nos dieron información relevante que nutrió la investigación. Posteriormente logramos la exhumación del cuerpo de Cancerbero el 23 de noviembre, lo que nos negaron en marzo del año 2015, que nos dio una nueva información sobre las heridas que sufrió, como el golpe en la parte frontal del cráneo, que no era asociable a la caída, sino que había sido producto de un objeto contundente. Ya veremos unos videos realmente estremecedores, ya los pido
donde tanto Natalia como Guillermo expresan hasta de qué material era el objeto con el cual golpearon mortalmente ya para rematarlo a Cancerbero. Hablan que era un tubo de agua galvanizado, imagínense. Y obviamente todos estos datos nos llevaron a adelantar la tesis de que el presunto homicidio de Cancerbero se podría deber a una disputa por motivos económicos del entorno que lo manejaba, que era ¿quién? La señora Natalia Améstica, con una empresa, y su hermano Guillermo Améstica. Y allí dimos con una experticia clave que ya despejó el panorama. Practicamos un estudio antropológico de identificación de huella plantar con fines forenses. Es la primera vez que se realiza este estudio en Venezuela, el cual fue determinante, pues corroboramos que las pisadas cruentas, es decir, pisadas con sangre, ya veremos el video, reflejadas fotográficamente en el expediente, correspondían a una talla de 37.5, es decir, mucho más pequeña que la de Cancerbero, que era de 41. O sea, imposible que era él el que caminó hacia la ventana y se lanzase cuando las huellas cruentas bañadas de sangre no eran de él, eran de Natalia Améstica. Esta experticia dejó claro que Cancerbero no había ido hacia la ventana, como dije. Y pasamos a la fase en donde Natalia y Guillermo Améstica, de ser considerados obstructores de la investigación, pasaron a ser considerados posibles coautores. Vean cómo fue avanzando la investigación. Otra experticia de gran valor fue el levantamiento espacial del sitio del suceso, mediante el cual se establece que las lesiones presentadas por Cancerbero, rostro y 2 heridas punzopenetrantes ubicadas en el tórax izquierdo no correspondían con la caída al vacío de Tyron González, es decir, que las mismas fueron practicadas, como ya expliqué en el prólogo de esta alocución, con anterioridad a su lanzamiento. El 12 de diciembre solicitamos al Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas la imputación de los hermanos Améstica, ya esta vez por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de Tyron González Orama y Carlos Daniel Molnar González. Simulación de hecho punible y agavillamiento. Una vez privado de libertad, procedí a entrevistarlos acompañado de directores y fiscales del Ministerio Público y de su defensa técnica, y de dichas entrevistas que posteriormente derivaron en una audiencia de prueba anticipada de delación hechas el 26 y 27 de diciembre. Ustedes conocieron los avances que dimos en esa rueda de prensa del 26 de diciembre. Debo, por lo tanto, recordar que en fecha de 26 y 27 de diciembre se realizaron dichas audiencias especiales de prueba anticipada bajo el supuesto del artículo 40 del Código Orgánico Procesal ante el Tribunal Segundo en funciones de control del área metropolitana de Caracas. Se trata de un procedimiento especialísimo donde la persona inmersa en un delito señala no solo las circunstancias en que se suscribieron los hechos, sino también las personas que participaron en la comisión del delito, a los fines de que el Estado establezca las responsabilidades correspondientes. Vean cómo todo tuvo una secuencia impecable para que aprendan los que se disfrazan de abogados y de verdad, no sé, bueno, ¿será que se graduaron estudiando en la escuela? ¿Será? Tal vez entre kinder y sexto grado, en vez de graduarse de primaria, les dieron un título de abogado. Porque cuando hablan lo que dan es vergüenza. Y 2 o 3 cómplices que los siguieron han quedado al escarnio público, en el repudio mundial, por seguir diciendo, vamos a ver qué van a decir ahora, luego de esta rueda de prensa, que Cancerbero fue el que mató a Carlos Molnar y luego se suicidó. En estas evidencias, los acusados Natalia Améstica y Guillermo Améstica delataron en presencia de su defensa técnica las acciones criminales ejecutadas por ellos y otras personas en contra de las víctimas, Molnar y Cancerbero.
Por tal sentido y de esa manera, el 8 de enero se consignaron las respectivas acusaciones contra 7 personas involucradas en el doble homicidio. Fueron estas acusaciones que se consignaron el 8 de enero contra María Natalia Améstica y Guillermo Améstica por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir. A Marcos Pratolongo por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por motivo fútil en grado de cómplice no necesario. Y a 3 exfuncionarios del 6CPC, hoy detenidos, Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto por los tipos penales de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, corrupción propia agravada y asociación para delinquir. Y la patóloga Solángela Mendoza por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, encubrimiento y asociación para delinquir, porque incluso en base a la autopsia que ella hizo, los fiscales determinaron que Cancerbero, imagínense ustedes, de manera totalmente falsa, se suicidó, porque ella colocó que los motivos de la muerte de Cancerbero fueron las fracturas por la caída, pero obvió de manera encubierta, premeditada, las 2 puñaladas que efectivamente se vieron, porque si estás haciendo una autopsia y eres la mejor patóloga del mundo, ¿cómo no te vas a dar cuenta que hay 2 puñaladas, 2 heridas punzopenetrantes en el costado izquierdo de quien es en ese momento un cadáver? De tal manera, de forma ya cronológica, y vean ustedes los reveladores históricos de lo que voy aquí a anunciar. El día de ayer, jueves 1 de febrero, se realizó la audiencia preliminar sobre el caso del doble homicidio de Tario González Cancerbero y Carlos Mornal, de conformidad con lo establecido en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Esto es para los 2 o 3, vamos a decir así, mamarrachos de la leguleyería, que tienen 1 o 2 tiktokers que los siguen, más nada. Pero hay millones que nunca les creyeron, pero es bueno siempre recordárselo, ¿ves? Porque debieran renunciar a su vida profesional por tanta maldad, porque Cancerbero y Mornal tienen familia, tienen seguidores. Yo quiero recordar que Carlos Mornal era un bajista considerado el más talentoso bajista del reggae en Venezuela, muy querido. Aparte, obviamente, Cancerbero, por eso eran tan amigos y compartían. Ambos fueron brutalmente asesinados. Y en esa audiencia, los fiscales 85 nacional y 62 nacional, con competencia plena, ratificaron la acusación contra Natalia Améstica, Guillermo Améstica y Carlos Pratolongo. Allí, frente al juez, los fiscales y su defensa técnica, al ver los más de 100 medios probatorios contenidos, 100 medios probatorios contenidos en la acusación presentada por el Ministerio Público, los ciudadanos María Natalia Améstica y Guillermo Améstica se acogieron al procedimiento especial de admisión de los hechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo este procedimiento un derecho procesal que tienen los imputados para evitar un desgaste al Estado, y al admitir los hechos, el tribunal, al momento de dictar la condena, realiza una rebaja que calculan de la misma. No obstante, esta rebaja siempre tomará en cuenta la gravedad de los hechos o delitos ejecutados, y en este lamentable y terrible crimen fueron 2 personas las víctimas, 2 personas asesinadas. Igualmente, quiero destacar, porque es importante ahora que veamos la secuencia de esto que estoy diciendo, que por todo esto, la juez de la causa procedió a imponer, luego de
de todo esto que menciono. Incluso los fiscales interrogaron para dar nuevos datos. Por ejemplo, quienes al principio conocimos este caso, muy importante esto, ¿no? Y de hecho, yo los entrevisté nuevamente porque es una cualidad que tengo como fiscal general de la República. A mí me da pena ajena ver cómo estos títeres de la leguleyería, oye, pero el fiscal general fue y entrevistó y a donde están los detenidos, pero ay, ¿quién me lo impide? Si eso es una facultad, es una cualidad. No soy el fiscal general de la República. Y el Ministerio Público no es titular de la acción penal, señores. Por Dios, aprendan. Bueno, sé que en otros países los fiscales generales son unos vagos, será. Entonces no trabajan, entonces que se la pasan ¿a dónde? Encerrados en una oficina con aire acondicionado sin salir las 24 horas. No, que ha ido tantas veces, como 7 veces a entrevistarlo. Ustedes ni saben las veces que yo he podido ir o no. Es mi cualidad, tengo competencia para ello. Y vean, yo en las entrevistas, vamos a ver 2 videos, ya se los voy a decir cuándo, muy reveladores, porque siempre había, oigan, un enigma. Había un enigma. ¿Por qué Cancerbero, si mató a Carlos Molnar y estaba vestido, apareció en el piso, lanzado de un 10º piso, en el suelo, lanzado del apartamento de Natalia, desnudo? O sea, desnudo. Y con un blue jean a la altura del tobillo. Y su cuerpo totalmente lavado, bañado. Como defensor del pueblo yo interrogué varias veces, bueno, pero ¿cómo esto se puede explicar? Si tú apuñalas a alguien, le metes 17 puñaladas, y una de ellas en la yugular. Narro brevemente un testimonio. Yo pude observar una vez en un ascensor como alguien que estaba a punto de sufrir un colapso de hipertensión, un ACV. La persona venía con su hermano, que era médico, con una aguja. Él se dio cuenta por la manera, me imagino la cara, se le puso como morada. Le dio un mínimo toque con la aguja en la yugular. Y créanme, ese ascensor se bañó de sangre. Yo le pregunté a los 6 CPC en noviembre, explíquenme cómo, a los CPC que ahorita están detenidos, yo los entrevisté, explíquenme si él le metió 17 puñaladas y una en la yugular, cómo su cuerpo, al ser encontrado, no estaba bañado de sangre, de arriba abajo. ¿Y saben qué me dieron? Es que, bueno, la sangre, cuando apuñaló él a Molnar, en vez de salir hacia afuera, se metió adentro de la camisa. De verdad, recuerdo eso y lo que me da es pena, ¿no? Le digo, ¿ustedes creen que están hablando con quién? Le dije a esos 12 ICPC, a los 3 que están ahorita detenidos, que los interrogué aquí en la sede del Ministerio Público. ¿Ustedes están hablando con quién, chicos? ¿Ah? Con un árbol, con una planta, que no puede responder. ¿Quién va a imaginar que tú das 17 puñaladas y la sangre, en vez de salir hacia afuera, se mete hacia dentro de la camisa? Y yo le digo, ¿y la de la yugular? Que son un chorro de agua que sale. No, es que esa pudo haber sido hacia abajo. Dije, no, vale, este tipo tuvo que ver todo el cambio en la escena del crimen. Y efectivamente fueron los que cobraron los $10.000 que le ofreció este señor Guillermo Améstica para cambiar la escena del crimen, ¿no? Y en relación, por ejemplo, a cuál es la prueba de que se suicidó Cancerbero. No, las huellas que van hacia la ventana. Pero ellos subestiman, eso a mí me parece excelente. Sigan subestimando a la justicia venezolana y al Ministerio Público, particularmente a este Ministerio Público, que no tiene nada que ver con aquel que imputó a Cancerbero de ser el presunto asesino de Molnar, cuando fue al revés. Los dos fueron asesinados por Natalia Améstica. Entonces, yo le dije, bueno, vamos a hacerle una experticia a esa huella cruenta porque estaba bañada de sangre.
a ver si corresponde a la de Cancerbero. Y ellos se rieron como diciendo, sí, está bien, vas a hacer una experticia a una foto, quédate tranquilo. Terminó siendo que la huella, la pisada, medía 37.5 y correspondía a Natalia. Y la de Cancerbero, por unos zapatos que nos dio su padre Cheo, ¿se acuerda Cheo de eso? La huella era de 41. Entonces, ¿cómo vas a caminar hacia la ventana? Si la prueba madre de que él se suicidó era la huella cruenta y no correspondía a Cancerbero. Por eso quiero destacar ahora, y quiero que lo veamos en esta cronología importante, por favor, ya luego de referir lo que voy a decir ahora como detalle, que cuando los entrevisté en la cualidad que me toca, yo le pregunté a ambos cómo estaba vestido Cancerbero el día en que llegó a la casa del Molnar. ¿Por qué llegó a la casa del Molnar? Porque en su apartamento se fue la luz. Yo pudiera pensar que fue premeditado. Se la pagaron para que viniera a donde Molnar y estuvieran entonces los dos. Eran tan amigos que él a veces se quedaba en esa casa. ¿Ok? 19 de enero del año 2015. Él llega, me dice Natalia y Guillermo, con un pequeño bolso, con una sola muda de ropa. Y estaba, luego de quitarse el jean y dejarse la franela, con un short, una franela blanca, un short crema, y estaba descalzo, tomándose el té, que ya fue revelado y está la foto, ya lo van a ver en la animación infográfica. Él, adormecido, lo apuñala él estando vestido de esa manera. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué entonces apareció sin desnudo? Ah, porque lo apuñaleaste y toda la ropa se bañó de sangre. Entonces sacaron el cadáver de Cancerbero. Guillermo y Natalia, luego de haber cometido ella el crimen a las 9, viene el hermano y la ayuda a cambiar la escena del crimen. Lo sacan de la sala y lo llevan a la cocina, porque allí fue donde muere Molnar, para que, bueno, fijar ese lugar allí. Y de allí le quitan la ropa y lo lavan. Qué cosa tan macabra. Lo lavan con un balde de agua, le echaban agua, ellos mismos me dijeron, le echaban el agua. Y luego que le echaban el agua, con una toalla mediana, le fueron lavando el cuerpo para quitar la evidencia de la puñalada. Y literalmente tuvieron que dejarlo desnudo porque hasta su ropa interior estaba bañada de sangre. Estaba descalzo. Entonces le colocaron un blue jean, que era el que cargaba en su bolsito, pero no le pusieron la correa. Entonces ya ustedes van a ver con lujo de detalles cómo estas personas, que voy a decirlo aquí de manera formal, han sido, a pesar de la solicitud nuestra de 30 años de prisión, por haber ellos admitido los hechos, el tribunal de la causa procedió a imponer a ambos, y ya es la noticia, la pena de 25 años de prisión por este doble asesinato. 25 años de prisión. Quisiera entonces que pasáramos a ver por qué han sido condenados. Bueno, veamos los videos que aportan nueva información a la ya conocida del día 19 y 25 de noviembre. Esta vez vamos a ver estos dos videos. Permítanme, el primero del día 28 de enero, correspondiente a Natalia Améstica. Posteriormente veremos el del 31 de enero, correspondiente a Guillermo Améstica. Veamos esta nueva confesión, que incluso la dio con más lujo de detalles en el tribunal ayer, 1 de febrero, Natalia Améstica. Adelante. Adelante. Mi nombre es Natalia Améstica. Hoy domingo 28 de enero a las 9 de la noche vengo a ratificar mis videos anteriores y mi presentación en el tribunal el 26 de diciembre del 2023, donde me hago responsable del doble homicidio de Carlos Morna y Tyron González, la noche del 19 de enero
del 2015. En ese momento ya yo tenía bastantes años conociendo a Canserbero. Lo conocí en el año 2009, me lo presentó Carlos cuando tenía su disco con Lil Supa, Kansu. Lo vimos en vivo y luego nos reunimos en varias ocasiones en reuniones de amigos músicos. Ahí fue cuando conocimos su talento, una memoria impresionante. Él estudiaba Derecho. Me acuerdo que había hecho el comentario que se estaba aprendiendo de memoria la Constitución Nacional. Y bueno, aparte de eso, su gran talento cantando sus letras. En el 2014, él contacta a Carlos para alquilarle una habitación de un apartamento que él tenía de su familia. Y es cuando ellos empiezan la relación laboral a nivel de sociedad. Hacen 2 conciertos en Venezuela, uno en Valencia y otro en Maracay. Yo era socia de Carlos en Cana Producciones, me encargaba del área de mercadeo y fue el que los ayudé en el concierto de Valencia. Luego, para la gira de Chile y Argentina, viajamos y en la ciudad de Arica, que fue la primera, me roban mi cartera con todo mi dinero. Después hicimos Antofagasta, Valparaíso y Santiago. En Santiago hubo una conversación con Carlos y Canserbero para ver si él quería que lo manejáramos, y él dijo que no, que él se manejaba solo, que él continuaría con Carlos a nivel de sociedad en los conciertos que Carlos consiguiera. Y luego de eso Carlos me informa a mí de que no se me va a pagar mi inversión de esa gira ni lo que me debían. Y es cuando a mí me entra la ira por cómo me trataron. Ya luego en Venezuela, en la noche de enero del 2015, 19 de enero, Carlos me avisa de que viene a la casa con Canserbero porque tienen que grabar unos videos. Ellos tenían una gira pautada para Panamá, 2 fechas. Canserbero por su lado tenía otra en el Tigre y de eso conversaban. Yo aproveché la oportunidad para prepararles un té que se lo llevé a la terraza. Ese té tenía alpran y yo estando en la cocina, Carlos somnoliento llega. Yo con un cuchillo, porque estaba cocinando en ese momento, lo ataqué en el cuello, en el brazo y en la espalda. Cuando él cae, yo voy a la sala. Tyron estaba dormido en el mueble, vestido con una franela blanca, manga corta, un short de trotar, color crema, y lo ataco con 2 puñaladas en el costado. Es cuando yo caigo en conciencia, llamo a mi hermano para que me ayude. Mi hermano llega alrededor de las 11 de la noche, acompañado de 3 funcionarios, y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para cuadrar la escena, que fuera un homicidio-suicidio. Y una de las cosas era limpiar el cadáver de Tyron, el cual se hizo con paños y un tubo de agua. Se le retiró toda la ropa. Luego se le puso un jean de su propiedad que él había traído en un bolso. El jean le quedaba bastante grande. Antes de lanzarlo, mi hermano le dio desde arriba, él lo puso disparado, lo puso en el piso varias veces con un tubo en la cara, y fue cuando lo lanzamos. En el momento de lanzarlo, el jean se vino hacia abajo porque le quedaba bastante grande y no tenía correa. Ya luego de eso mi hermano se retira a las 5 de la mañana, yo me voy a bañar y es cuando salgo a pedir auxilio a los vecinos. Ya luego de eso el 6CPC llega, cuadra con mi hermano para arreglar la escena, terminar de arreglar la escena del homicidio-suicidio. Me hacen a mí marcar las huellas. Luego nos llevan al 6CPC a tomar declaraciones. Ellos me indican qué es lo que tengo que decir con respecto a lo que sucedió esa madrugada, que es cuando me tocan la puerta y que yo llamo al 911. Y bueno, ya luego de eso mi hermano da las declaraciones en la prensa
y ya el caso quedaría cerrado. Yo me voy a Chile. En el mes de marzo la Defensoría del Pueblo me llama para una segunda declaración. Yo me regreso a Venezuela. Estaba bastante nerviosa, pero las mismas personas del 6CPC nos dijeron que ellos estaban ya de acuerdo con la Fiscalía en ese momento, que no iba a haber ningún problema. Y hasta ahí yo pensé que no iban a reaperturar el caso nuevamente. Imagínense esto, ¿no? Esto y algo mucho más amplio lo admitió ayer en la audiencia preliminar Natalia Améstica, posterior su hermano Guillermo Améstica, y por ello, luego de las deliberaciones de rigor, la juez de la causa procedió, luego de la admisión de los hechos, tal como lo expliqué, en base al de lo que es la garantía procesal, condenarlos con sentencia definitivamente firme a 25 años de prisión. Pero vean un detalle que también me llamó la atención en noviembre, cuando estábamos en la ruta de la reapertura ya con este Ministerio Público, no con aquellos del pasado que eran una caricatura del Ministerio Público, que lo que hacían eran saludos a la bandera sin investigación de ningún tipo, imputaciones seriales sin elementos de convicción, luego no iban a las audiencias, los casos quedaban en la nada, así sean casos sonados, ¿no? Terribles. Un país tiene que tener un ministerio público como el que nosotros hemos reconstruido, que aparte de la altísima credibilidad que goza hoy este ministerio público, es el respeto, la cercanía a la gente. Agradecemos las palabras del ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moros, el día del año judicial, cuando se realizó hace poco, cuando exaltó los programas que el Ministerio Público hace, liderados por nosotros, de acercar la justicia a la calle, a la gente, donde los fiscales se sientan en las plazas toda la semana, un día a la semana, a atender la denuncia del pueblo, de todos los municipios. Se llama el Ministerio Público va a tu comunidad. Y un alcance de ese trabajo es: el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, donde hacemos recorrido a centros de detención, escuelas, hospitales, plazas, y la gente, cuando ve a los funcionarios del Ministerio Público identificados, se acerca y entrega las denuncias, los que alguna vez pudieron haber tenido, o se acercan a pedir asesoría. Por eso hemos logrado cosas como esta, que para muchos era imposible. Reaperturar el caso Cancerbero y llegar a la verdad, imposible. Como si ya él fue imputado como asesino y se mató, y eso es una tesis oficial. ¿Pero una tesis oficial de quién? Del Ministerio Público, de la innombrable prófuga que convirtió esto en el pasado en una especie de cartel transnacional de la corrupción. Entonces vean que las evidencias, que eran el arma blanca y la ropa de Cancerbero, la franela y el short, aquí tenemos la prueba y lo pueden ver en pantalla, nos dijeron, cuando yo pido las evidencias, ¿verdad? Pedimos, oye, entréguennos por favor el arma blanca y la ropa de Cancerbero. ¿Qué nos respondieron? Que habían sido destruidas. Que habían sido destruidas. Aquí pueden ver la firma, por favor. Acá pueden acercar la cámara de la Delegación Municipal de Maracay, respondiéndonos que había sido destruida las evidencias. O sea, ¿cómo tú vas a destruir las evidencias? Y esto no lo respondieron, para que tengan la idea fija, el 13 de diciembre del año 2023, cuando queríamos, bueno, mira, no, las evidencias no fueron destruidas. ¿Por qué? Porque en esa franela, en ese short, en esa ropa interior, estaba bañada de sangre por las puñaladas que le habían dado a Cancerbero.
y nos informaron, repito, el 13 de diciembre del año 2023, que las mismas habían sido destruidas, algo totalmente irregular que se suma a lo que ya he mencionado. Vean este segundo video revelador de Guillermo Améstica, enero de este año 2024. La sangre fría con la cual esta gente habla. ¿Producto de qué? Bueno, los sociópatas, los que no tienen miedo a romper las reglas del orden y de la ley, los psicópatas son asesinos y hablan así como si nada, porque algunos dicen, oye, pero están hablando como si nada, pero ¿y cómo hablan los asesinos? ¿Cómo tú quieres que hablen? Que hagan que algo histriónico, empiecen a ser actores de teatro. No, hablan es así los asesinos, como este que van a ver, que estando Cancerbero muerto y Molnar los remata a puñalada en el caso de Tayron González, en el caso de Carlos Molnar, y a Tayron González lo remata con los tubazos en la cara. Veamos esta escalofriante declaración de Guillermo Améstica, hermano de Natalia Améstica. Mi nombre es Guillermo Améstica. Hoy, 31 de enero del año 2024, vengo a ratificar lo confesado el día 27 de diciembre del 2023 en la audiencia de delación con respecto al homicidio de Carlos Molnar y Tayron González. Los hechos comenzaron el día 19 de enero del año 2015, cuando a las 11 de la noche, estando yo en mi casa viendo televisión, mi hermana me llama para decirle que había cometido una tragedia, que había apuñalado a Carlos y a Tayron. Yo busco a 3 personas que conocía, funcionarios, los llamo y cuadramos para vernos en el apartamento de mi hermana justamente a las 12, subiendo los 3 y dándonos cuenta inmediatamente cómo era la escena. Vemos a Carlos tirado entre la entrada del pasillo y la cocina, y a Tayron Cancerbero en la sala, en el mueble, con la puñalada. Estas 3 personas fueron especialmente para asesorarnos en qué es lo que podíamos hacer y cuál es el procedimiento. Inmediatamente se procedieron a formar la escena del homicidio-suicidio, cargando a Tayron y llevándolo hacia la cocina, pasando por encima de Carlos y llevándolo entre la parte final, entre el lavandero y un pequeño cuarto de servicio, donde se procedió a lavarlo para quitarle la ropa, a lavarlo para quitarle la sangre que tenía encima, y la sangre solamente que manchaba las puñaladas que donde había recibido, y preparar esto. Mientras tanto, unos hacían eso, Natalia yo con la otra persona estábamos acomodando el cuerpo de Carlos, el cual uno de ellos le terminó a dar las puñaladas que daba y me dijo para que yo diera 2 o 3 más para acomodar la situación de Carlos, ponerlo en la posición prácticamente donde estaba, pero dejarlo en una posición como de pelea, y a Tayron ya dejarlo vestido, listo, prepararlo para que tuviera un golpe en la cara, de lo cual yo entré al cuarto de servicio, conseguimos un tubo de esos de agua galvanizado, antiguo, porque el apartamento era antiguo. Ese apartamento que habitaba mi hermana era alquilado, no era propiedad de ella. Y bueno, se le dio el primer golpe, pero fue muy suave, no marcó nada, así que le di un segundo golpe mucho más fuerte, y ya quedando ya la figura de él lista, colocada en el sitio, se preparó a sacar los vidrios, y eso habrá tardado hora y algo, ya a la 1 y algo, esta gente se retira para que, según esto había cuadrado para que al golpe de 5 y media lanzáramos el cuerpo de Carlos y yo de Tayron, y procedía yo a irme para la casa para simular el hecho del suicidio. En efecto, esperamos hasta esa hora, se lanzó el cuerpo, yo salí rápidamente, me fui para mi casa, me bañé, me cambié y tengo que ir a mi hijo al colegio, así que tomé a mi hijo, lo llevé al colegio. Llegando al colegio prendo nuevamente el teléfono y ahí me llegan las llamadas nuevamente. Llego aquí
me dirijo nuevamente a la escena del crimen, al edificio, subo, consigo a los policías, paso al apartamento, me hacen pasar, y bueno, me quedo en el apartamento de la vecina hasta que más o menos 9 de la mañana llega el 6CPC. Ellos me dicen, y yo entro con ellos a la escena del crimen, y al verlo me dicen que, de una vez me dicen que la escena del crimen se ve extraña, caso quieren la colaboración o la ayuda para arreglar la escena. Yo le digo, bueno, pues evidentemente que sí, así que se cuadra arreglar la escena del crimen, y se cuadra de una vez el monto con un pago único, el cual se realiza cuando se hace el arreglo de la escena del crimen. Y después yo me dirijo al 6CPC. En ese momento llega la televisión, ya sabemos cuadrado más o menos qué es lo que se iba a decir. Yo hago mi declaración y bueno, eso termina el día. Después, en el tiempo, se reabre la investigación nuevamente, pero ya evidentemente estaba todo cuadrado con la gente, así que realmente no sospechamos nada, que podía pasar nada extraño, porque ya se había declarado en la primera parte, se había declarado que era una escena homicidio-suicidio. Se mantuvo en la segunda apertura, y bueno, hasta que ahorita se abrió nuevamente en noviembre del año 2023, y bueno, confiábamos que iba a pasar, pero bueno, no pasó. Pensaba que iba a pasar eternamente sin ningún remordimiento de conciencia, haciendo de las suyas, porque hay que verle la cara a personas que matan, que cometen un doble asesinato, y de pronto en medio de ese doble asesinato hacen una vida como si no hubiera pasado nada. Eso es sumamente peligroso para cualquiera. Se convierten en ¿quién? Esas personas. En un peligro potencial, porque pueden seguir matando. Estas personas gozaron de una impunidad que ya la justicia la ha resarcido con esta condena de 25 años que nosotros hemos logrado con un trabajo impecable, donde aparte de los fiscales designados, los directores que me acompañaron, yo quiero destacar que 32 expertos del Ministerio Público acompañaron esta investigación profesional, científica, que pasa la historia, lo repito, pasa la historia de la criminalística en América Latina. Se va a tomar como referente, estoy seguro, en cátedras de derecho, en cátedras de criminalística, de cómo debe hacerse una investigación. Y vean esto, que es muy importante. Yo quiero entregarles un trabajo que hicimos de manera conjunta. Es la primera vez que se va a mostrar algo así. Es una animación forense con infografía. Oigan, una animación forense con infografía, que es la reconstrucción secuencial a manera de, repito, de una infografía animada al estilo de como fue tal vez de primero la serie aquella South Park, no sé si se acuerdan. Comenzó, fue parecido a esta infografía que vamos a mostrar. No, ya después fue más profesional. Tal vez nadie se acordará que estoy hablando, South Park. Pero era parecido. Esta animación forense con infografía, y tiene de fondo musical una canción que para mí es un mantra, es emblemática, siempre me conmueve y me acompaña, de Cancerbero, que se llama De la vida como película y su tragedia, comedia y ficción. Adelante con esta animación forense con infografía, que quedará también para la historia. La vida es un viaje, no una atracción.
Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de acuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se saca. La vida es un viaje, no una atracción. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza, así que luce, cámara y acción. Hace rato que no nos veíamos, mucho ha pasado desde aquella velada. Sin embargo te esperaba aunque sin ansia, porque sé que en la nostalgia llegas y no dices nada. Te metes en mi cama, en mi cerebro indagas hasta que no puedo ya ignorarte, haga lo que haga. Ha pasado mucho tiempo. Señora inspiración, mucha dueña de mis buenos sentimientos. La invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro. Limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho. Al menos por un ratico, hasta que me despierte en esa realidad de la cual soy convicto. Como la rutina, como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas. Nacer, crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir. Estoy enloqueciendo, hay tanto que quisiera no haber descubierto. Siento que soy un muerto que vive encubierto. Cada vez mis canciones son más complicadas porque yo a veces me complico por nada. Mi mente es mi peor enemiga. Me dijo te diré lo que es mentira sin pensar el daño que me haría. Vivimos entrenando para hacer dinero, estudiando cosas que a veces ni siquiera queremos, esculpiendo nuestros cuerpos para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber qué queremos. Todos quieren la jeva más buena, camioneta nueva, pero ¿y la felicidad qué? Como dice el tema. Admito que a veces me cansa luchar y quisiera dormir para jamás despertar, pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto. La vida es un barco, un tren, un avión que no se detiene. La vida no es una estación. Gracias por enseñarme lo que debo mejorar y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón. El mundo da más vueltas que un trompo borracho y los que están arriba en dos se pueden ir para abajo. Cuando yo me muera, lancen un lápiz en la caja de madera y no dejen pasar los que en vida no quieran. Sírvete otro, querida, porque siento que tengo un perro dentro del pecho todavía, arrancando cables, orinándose en las vías que conectan la circulación con mi psicología. Como he vivido mi vida, traté bien a varias putas y traté mal a quienes me querían. He consumido drogas solo por aparentar hasta que supe la definición de lo que es ser real. A veces bien y a veces mal, pero si de algo estoy seguro, es que nunca a mí me podrán enviar para zonas donde los hipócritas deban pagar sus tormentos. Porque digo la verdad hasta cuando miento. Y si miento porque ignoro, por hablar sin pensar, pero nunca por querer cuadrar con todo. Porque no soy monedita de oro. Me enseñaron a ser sincero para que me crean cuando salga el lobo. Tengo un tubo de lágrimas casi vacío y experiencias tengo para llenar un río. Pasado, pisado, al hecho pecho para adelante, para allá y para atrás ni para saludar a los míos. El rap es una porquería cuando dejas de ser arte. Por eso en parte odio que me digan rapero. Yo soy Tyron, J.A. cancerbero, apasionado chamo que hace poesía a los sinceros. Hay muchos que les cuesta probar mi trabajo porque son tan simples que no entienden un carajo. Este tema es para escucharlo borracho, viendo el piso y en silencio. Recién regañado un muchacho. Me preguntan cómo escribes esas cosas. Mira hermano, mi día a día no es color de rosa. Así como beso y le hago el amor. Toca la habitación, la puerta de Carlos. Carlos se levanta y va a hablar con Casar. Hay temas míos hechos para que me eduquen, para cuando esté en tarima me aconsejen de retruque. Piensa bien cuando con una idea te encuques, no vaya a ser que estés defendiendo falsos y te eduques. Luces, cámara y acción, así en la vida son tragedia, comedia y ficción. La vida es un viaje, no una atracción. Saca tu memoria. Increíble, pero esto nos deja muchas enseñanzas, en este caso, bastante. Una escuela de vida, de justicia, de defensa de los derechos humanos, de combate a la muerte, a la mentira, a la oscuridad, a la traición, a quienes inclusive luego de la reapertura del caso por parte del Ministerio Público en noviembre del año 2023, es una minoría, un 0,00.1, se dedicaron a vilipendiar, a ofender a mi persona como fiscal general de la República,
Y me refiero a los familiares de los asesinos Natalia y Guillermo Améstica, sobre todo una joven que su padre, señorita Claudia Améstica, su padre me confesó a mí y me dijo que usted sabía todo y que por sus temas nunca vino a Venezuela. Usted sabía que tanto su papá como su tía mataron a Canserbero y a Molnar. Y vean, ¿no? Es la que aparece ofendiendo a las autoridades venezolanas, difamando, incluso diciendo una y otra vez y entregándole a algunos palangristas mercenarios mentiras para que la repliquen sin ningún éxito. Que Canserbero fue, incluso hasta ayer, hasta hace 2 días, había sido el que había matado a Carlos Molnar. Increíble, ¿no? ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden agregar a lo que ya con estas nuevas evidencias que se suman a las anteriores que recabamos en noviembre y diciembre? Estos sujetos fueron condenados a 25 años de prisión, no a 30 por la garantía procesal de la admisión de los hechos. Y les hemos, como ya se sabe, voy a repetir, dictado alerta roja a quienes actuaron sumamente negativos, agraviando el derecho. Jonel Alejandro Toro Noguera, Arqueles Enrique Blanco Campos, eran los funcionarios del 6CPC de la época. Vixon Jesús Medina, está huyendo, se encuentra en Estados Unidos. Y los exfiscales, ahí lo estamos viendo, Tulio Enrique Mendoza y Yoli Avelina Torres, están siendo solicitados y se buscan. Y esperamos que nos los entreguen, porque ¿qué van a decir mañana? No, que esos son unos presos políticos. Son perseguidos políticos, mataron a Canserbero. Estos los encubrieron, entonces capaz no se sorprendan. Porque en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra yo pude ver cómo alguien que tartamudeaba, hablaba como portugués, un portuñol, hablaba con una lista y sacaba así 300 presos políticos. Y todos eran lo de los atentados terroristas, lo del ataque con drones para cometer magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro Moro, Operación Gedeón, incursión marítima con boinas verdes, golpe de Estado de abril del 2019. Todo eso presos políticos, o sea, los terroristas criminales que han matado, porque imagínense, estas personas también han cometido crímenes, entonces los colocan de presos políticos. No se sorprendan si aparece Natalia Améstica y Guillermo Améstica en una lista de una ONG de esa tarifada, pero lo que vale es la verdad, la justicia. Lo que vale es limpiar definitivamente la obra, el arte, el nombre a un célebre hermano venezolano, Tayron González Canserbero, y a su compañero Carlos Molnar, bajista de reggae, quienes fueron colocados al escarnio público durante todos estos años. Y hay un hecho relevante, y así termino esta rueda de prensa, que tiene que ver con las regalías de la obra de Canserbero, algo que hemos conversado de manera muy positiva con sus familiares. De las investigaciones realizadas, hemos conocido que el ciudadano Leandro Ciro Áñez Gripa introdujo en el año 2020 una solicitud de registro de propiedad intelectual como autor de los álbumes realizados por Canserbero. Por Dios, sí. Él fue el autor de la canción De la vida como película y su tragedia, comedia y ficción. Él fue, está bien. Él fue el autor de Épico, él fue el autor de Jeremías, él fue el autor de Pensando en ti, él fue el autor de Querer Queriéndonos, él fue el autor de Maquiavélico, de Mundo de Piedra. Él fue el que hizo todo eso. Está bien. ¿Sabes que no? Y por eso, vean ustedes, él mete esa solicitud de registro sin pruebas, se la otorgaron, porque yo quiero recordar que en vida Canserbero
hizo 2 álbumes, Vida en 2010, Muerte en 2012 y luego con Apache, Apacán en el 2013. Los fiscales designados recabaron a través de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACVEN, los registros musicales realizados por Leandro Áñez ante la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, por la Sociedad de Gestión Colectiva, ASCAP, con sede en Estados Unidos, pudiendo establecer a través de la citada diligencia de investigación que Áñez no solo se atribuyó la total producción musical de Canserbero, cosa que no es verdad. Él, si vamos a la investigación real, pudiera ser el coproductor musical, porque también Canserbero producía su música, aparte que fue el creador de todas sus letras. Sino que además registró como de su autoría todos los temas musicales de Tyrone González, increíble. La investigación en este sentido ha arrojado que Canserbero es autor de sus propias letras, pero además colaboró conjuntamente con Leandro Áñez Capo en la producción musical, por lo que estaríamos en presencia de una coproducción, como bien lo dije, en materia solo musical entre Canserbero y Leandro Áñez, porque las letras todas son de los álbumes Vida y Muerte, son de Canserbero. Sin embargo, Leandro Áñez, de manera dolosa, registró ante la Sociedad de Gestión Colectiva SCAP como suya la totalidad de la producción musical, silenciando así el mérito profesional de Canserbero y por ende su aporte cultural para este género musical, y también privando a sus herederos legítimos de gozar de los derechos que corresponden como titulares de los mismos, ya que se evidenció a través de la investigación que Leandro Áñez Capo obtiene el 100% de las regalías en relación a los temas musicales más relevantes, sin pagar al padre de Canserbero el dinero que le corresponde por tal concepto, porque es el único y legítimo heredero de dichas regalías. Por tal razón, en fecha 2001, 20 de enero de 2024, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual SAPI emitió acto administrativo mediante el cual, esto es importante, mediante el cual anula en mayúsculas los registros de producción fonográfica Vida y Muerte y Apacán, ya que hasta la presente el Ministerio Público no cuenta con prueba alguna que demuestre la producción total de Leandro Áñez en los mencionados temas musicales. Esto es importante destacarlo porque forma parte también de un hecho revelador. Yo quisiera, así como los familiares de Améstica en Chile y en Estados Unidos, huyendo de acá, han difamado la memoria de Canserbero, incluso diciendo que no tiene familia, que es un loco, que anda, o sea, que mató a Molnari. Ay, yo quiero presentar acá testimonios de su padre. Por favor, pase unos minutos acá para terminar así la rueda de prensa. A José Cheo González y a Jessica, a la compañera de Cheo González, por favor, para que estén aquí junto con nosotros y que pueda, por favor, el padre de Canserbero y su hermana Jessica, en nombre de la familia, por favor, si le damos el micrófono. Ajá, Jacqueline, perdón. Cheo, dar unas palabras luego de esta investigación, porque la familia de Canserbero no solo que es doliente de su legado, sino que nunca dejó de pedir justicia. Nunca dejaron de conversar conmigo, oigan bien, siempre. Y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Una de las 4 leyes espirituales dice que lo que debe ocurrir, ocurrirá, tal como pasa, sin arrepentimiento, porque es lo que debe dejarse como escuela y enseñanza. Cheo, tienes la palabra para, en este acto tan importante ante el país y la opinión pública mundial, hablar de tu hijo, de lo bondadoso, como siempre me decía, fue y es, y de su arte que ha sido inmortalizado. Nadie podrá decir, no escuches a Canserbero porque es un satánico, mató a no sé quién. No, es que son tan torpes que no saben, por ejemplo, que Canserbero se inspiró para hacer su tema
es épico, que recrea el infierno de la Divina Comedia, inspirado en Dante. Pero es una gente que no ha leído ni siquiera una comiquita de Memín, el negro Memín. ¿Cómo van a leer el Dante, la Divina Comedia del Dante Alighieri? Entonces dicen, no, mira, él es un satánico, está en el infierno. No, es una recreación a su manera muy original, como poeta hispanoamericano de la Divina Comedia del Dante Alighieri, donde él recrea el infierno. Más bien, donde esté en los cielos, honor y gloria a Cancerbero. Su vida y su nombre, descanse en paz, y su padre tiene la palabra. Cancerbero fue un estudiante sobresaliente y bastante genial todo lo que llevó a cabo. Se acaba de limpiar su nombre y ya no es el loco que todos creían, gracias al trabajo formidable realizado por el doctor Tarek William y el Ministerio Público. Se limpió totalmente su nombre. Verdaderamente era genial lo que él hacía, la letra de sus canciones, todo lo que realizaba Tyrone Cancerbero. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos ustedes, gracias al doctor Tarek. Bueno, imagínense, es un legado que nos dejó bastante fuerte. Tyrone era un poeta, un creador, un artista, súper inteligente, súper cariñoso. Era, por eso que él decía, yo soy un poeta hardcore, era de todos. Quien lo conoció sabe que era una persona extraordinariamente inteligente, leía muchísimo, muchísimo, le encantaba la lectura. Y bueno, ahora es de todos, para todos ustedes. Gracias. Descansa en paz, Cancerbero. Descansa en paz, Carlos Molnar. Honor y gloria al legado musical de ustedes. Y ahora estoy totalmente convencido, como hemos visto a partir del 2010, 2012, los jóvenes, incluso menores de edad, aprenderse de memoria las letras de las canciones de Cancerbero. Yo estoy seguro que, y estoy convencido por lo que estamos viendo, a partir de la reapertura del caso, de conocerse el esclarecimiento poco a poco de que Cancerbero fue víctima de un asesinato brutal, su música, su legado, sus letras va a ser estudiada, incluso en las escuelas de humanidades, en la escuela de letras, donde se estudian a los poetas como un hombre para la vida y para la resurrección. Muchas gracias.